riesgos. La prevención y reproducción de riesgos consiste en la tarea de actuar integralmente sobre los factores que generan el riesgo, como por ejemplo amenazas y vulnerabilidades, con el fin de evitarlo. La administración de los mecanismos que se crean para ello contribuye a la gestión de riesgos. Por ejemplo, los medios preventivos de defensa civil ante la posibilidad de que ocurra un desastre natural. Reducir todo el riesgo es prácticamente imposible, por lo que se requiere establecer, especialmente por parte de los gobiernos, un nivel de riesgo aceptable, el cual no es otra cosa que un umbral de daños y pérdidas que la sociedad esté en condiciones de aceptar como consecuencia de la ocurrencia de un nuevo evento en particular, como un terremoto. El nivel de riesgo aceptable define el horizonte de acciones de prevención y reducción de los riesgos que se deben ejecutar. Fase del proceso de prevención de desastres. El antes. Predominan fundamentalmente las acciones propias de prevención, es decir, aquellas que buscan reducir al mínimo el daño una vez que una calamidad natural ocurra. Ejemplo de ello son las campañas educativas en los colegios para que los alumnos reconozcan las zonas de seguridad en caso de sismos o el establecimiento de mecanismos de coordinación entre autoridades de distintas localidades en caso el evento tenga un alcance regional o nacional. El durante. Un desastre no termina en el momento en el que, en términos físicos, geológicos, atmosféricos, etc., ha cesado, sino cuando la población por sí misma está en capacidad de manejar sus efectos. Esta fase comienza con el desastre y termina cuando se han tomado las acciones para reducir sus daños. Durante ella, las acciones que se realizan son de auxilio a los heridos o afectados, emergencias médicas, reparto de víveres, etc., y la revisión de los daños materiales para su posterior reparación. El después. Durante esta fase, las labores se siguen centrando en la reducción de los efectos del desastre, pero además se inician las labores de reconstrucción, ya sea de forma directa o proporcionada recursos a los damnificados para que ellos mismos se encarguen de dicha labor. Elementos necesarios. Para poder desarrollarse, la gestión del riesgo requiere conocer y monitorear el riesgo, determinar su nivel potencial de afectación espacial y temporal, evaluar las medidas de respuesta, rehabilitación y reconstrucción si el riesgo se materializa en una ocurrencia o desastre. En el Perú, la gestión de riesgo en caso de desastres naturales se encuentran a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Qué es defensa civil? Es el conjunto de medidas permanentes y dinámicas destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños que se pudieran causar a personas y bienes. Los desastres originados por un fenómeno de origen natural o incluidos por el hombre. El Estado, mediante el Sistema Nacional de Defensa Civil, SINADECI, promueve y garantiza la defensa civil, siendo el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, el organismo central, rector y conductor. ¿Qué es el SINADECI? El Sistema Nacional de Defensa Civil, SINADECI, es el conjunto interrelacionado de organismos públicos y no públicos, normas, recursos y doctrina, orientados a la protección de la población, mediante medios de prevención, prestando ayuda oportuna y adecuada hasta alcanzar las condiciones básicas de rehabilitación que permitan el desarrollo continuo de las actividades afectadas. Actúa en concordancia con la política y planes de la defensa nacional. ¿Qué es el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI? El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, es el organismo central, rector y conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil, encargado de la organización de la población, coordinación, planeamiento y control de las actividades de defensa civil.